Bienvenidos a un nuevo episodio de El color de las primeras veces. Mi nombre es Daniela Zuluaga Hurtado, soy psicoterapeuta y amo profundamente mi oficio. Este podcast es una invitación para abrir la puerta de nuestra humanidad, para conectarnos con todo aquello que nos hace vulnerables, lo que sentimos, lo que pensamos, ya que así podemos mostrarnos tal y como somos. Y en esa medida poder conectar más con nosotros y con nosotros mismos. Bienvenidos a un nuevo episodio del color de las primeras veces. Hoy estamos con un invitado increíble. Para mí, Andrés representa sabiduría. Es un hombre para mí muy sabio que, si bien también es muy humano, porque somos todos muy humanos, es un hombre muy sabio. Andrés es ingeniero mecánico de profesión. Él, a lo largo pues, de su vida, con un interés muy amplio por emprender, crear empresa, y claramente así lo hizo también. Y ya a sus 29 años entra a una de las empresas de ingeniería mecánica más grandes del mundo, o la más grande del mundo, que se llama Linde. Y allí, a lo largo, pues como de esos 11 años que estuvo en esta empresa, él se vuelve o se convierte en gerente de su área a nivel de Sudamérica. Posterior a eso también abre una filial de una empresa alemana en Colombia y ahora es director de marketing e innovación en una empresa colombiana. Entonces, Andrés, muy bienvenido a este espacio. ¡Qué emoción tan grande tenerte por acá! Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Me honra mucho tus palabras y me llena de orgullo y de alegría. Las recibo con mucho cariño. Ay, tan hermoso. Gracias por haber, pues, venido, por pegarte ese viaje tan largo desde Bogotá y estar aquí. De verdad, un honor gigantesco tenerte acá. El mío. Andrés, pues antes de empezar, para mí es como muy importante que pues aquí todas las personas, todos los que hacemos parte de este podcast, pues te podamos conocer un poco. Entonces, que nos cuentes brevemente quién es Andrés, de dónde viene, que nos cuentes un poquito de ti. Yo soy el papá de Lucas, Sí. el esposo de Carolina. Vengo de una familia con ascendencia alemana. Soy nieto de Kurt. Kurt y su familia eran unos judíos alemanes que vivían en Colonia y una ciudad más pequeña, un poco más al este, que se llama Eschwege. Y como muchas millones de personas, pasaron momentos muy alegres y luego muy difíciles en el inicio del régimen nazi. Y una segregación gradual, progresiva, muy complicada contra ese grupo étnico. Ellos emigraron. Ellos eran cuatro hermanos. Uno de ellos murió joven, como a los 15 años. La mamá también murió joven. Y los tres que quedaban, que son Fritz, Marta y Kurt, mi abuelo, todos salieron de Alemania. Para mi abuelo y su hermano Fritz para Cataluña en los años 30, finales de los años 30. Fritz se fue a Estados Unidos, a Cambridge. Realmente era un intelectual, era un hombre que escribió un libro relativamente famoso sobre filosofía. Se llama La alienación del hombre moderno, The Alienation of the Modern Man. Y bueno, eso, vengo de esa familia, entonces uno pasa un poco denso por todas las vicisitudes por las que tuvieron que pasar. Y bueno, pues de una familia, Kurt cuando llegó acá, ayudado por uno de sus profesores de la universidad, el profesor Halberstädter, que fue diplomático en la embajada de Alemania y luego pues empresario, lo ayudó a conseguir un trabajo, primero en Barranquilla, luego en Bogotá, y luego terminó siendo mi abuelo socio de él en una firma de consultoría.
Bueno, entonces mi familia, él se casó, Kurt se casó con Matilde, una señora de Uaté, Dinamarca. Ok, qué Eh, linda historia. y después de una eternidad de años de novios, eh, durante el Bogotazo, ella básicamente lo salvó de un ataque. Wow. Alguien lo atacó, no sé si lo quería robar o alguna cosa, y ella lo defendió y dijo, no, ya ahora sí tengo que proponerle matrimonio. Sí. Entonces eso, creo que el 14 de abril del año del Bogotazo, 1948, Sí. se casaron. Y bueno, formaron una familia, yo diría, muy poco típica colombiana. Era una familia donde se hablaba alemán y solo se oía música clásica. Y bueno, ellos tuvieron dos hijas, Lily, la mayor, que es mi mamá, y Ruth Miriam, que es mi tía. Ok. Y bueno, ellas fueron naturalmente al colegio alemán y nosotros somos católicos por el concordato, que era un acuerdo entre la iglesia y el gobierno, de acuerdo al cual en una familia mixta, o sea, de dos religiones, la descendencia debería criarse bajo la fe católica. Ok. Pero bueno, Kurt es para mí como una guía y un ser sabio, profundamente correcto, yo diría que religioso, pero no solo por el rito, sino por el sentir hacia el otro y por hacer las cosas bien eh, en cada acto, en cada actividad y decir. Era un hombre supremamente culto, o sea, un hombre que nació en 1905, que sabía 4 idiomas y había vivido en 3 o 4 países, eh, pues para mí era realmente un modelo y una figura a seguir durante, y lo sigue siendo. Hoy, 35 o algo así, años después de su muerte, sigue siendo mi modelo a seguir o mi ejemplo. Como tu referente Él es mi también. referente, él es mi referente. Sí. Andrés, con esta historia tan increíble que nos cuentas, y obviamente con todos estos elementos culturales, sociopolíticos que atravesaron también a tu familia y a tu historia de tu abuelo Kurt, ¿cierto? ¿Qué es lo que más tomas como referente para tu vida? Mm, Él tenía un dicho, perdona que lo diga en alemán, No, pero así era como lo adelante. decía, ein Mann, ein Wort, un hombre, una palabra, ¿sí? Y hay muchas otras cosas que él tiene y virtudes, o tenía. Hablo de él en presente porque para mí él está en el presente. Eh, Eso quiere decir sé serio. Si dices una cosa, haz lo que dices. Si prometes algo, tienes que cumplirlo. La palabra es muy importante. ¿Sí? Entonces un hombre correcto, que sigue las normas, que sigue sus principios. Y a veces cuando los principios y las leyes o las normas van en contradicción. Imagínate en Alemania de los años 30, 40, había leyes y había normas que iban en contra del ser humano. Absolutamente. Entonces tienen que prevalecer los principios y él siguió eso. Un ejemplo muy claro fue que él mantuvo su religión conscientemente hasta el último, el último minuto de su vida. En un momento y en una época donde, por ser judíos, decenas de miles de personas fueron perseguidas y muertas, ¿no? Entonces yo creo que eso da una idea de la tenacidad y de la profundidad de sus creencias. Y eso es algo que admiro mucho y trato de tomar algo de ejemplo para mi vida. Claro. Con una convicción profunda en su espiritualidad Sí, y en lo que lo constituía. sí, Además, con esos principios tan arraigados y que lo mantenían como también en la posibilidad de sobrevivir ante un momento histórico tan doloroso y tan desafiante como fue pues ese momento obviamente para los judíos. sí. Sí, qué complejo y qué
Y qué hermoso esto. A mí me conmueve, Andrés, mucho todo esto que dices, incluso al inicio cuando te presentas, dices, soy el papá de Lucas y el esposo de Carolina, porque pues qué hermoso también esa construcción de identidad que como que se va expandiendo a esos elementos y a esos pilares de la vida de uno en el presente, en este caso, pues tu hijo y tu esposa. Y claro, luego el abuelo Kurt aquí en toda esta magnificencia de su ser, pues también como traído como pilar para tu vida. Qué, qué lindo se siente todo esto que nos cuentas. Wow. Andrés, yo, pues con base como a todo este back histórico tuyo que nos das, pues yo quiero hacerte como esta pregunta, que es la pregunta que abre el episodio y es, ¿cuál ha sido la primera vez más trascendental e importante en tu vida? Sin lugar a dudas, la primera vez que fui papá. Probablemente sí que como la única Sí. vez, pero para mí es un momento trascendental, donde realmente uno trasciende a sí mismo. Y tengo una muy buena amiga que decía, uno pasa al ser padre a un feliz segundo lugar. Ok. Y algo que me parece importante es entender o dar de sí a otro ser. Y dar de sí el sueño, y dar de sí la dedicación, y el esfuerzo, y el pensamiento. Me parece que es probablemente el acto que más satisfacción puede producir en el mundo. Y que más propósito y sentido puede traer a la vida de una persona. Por lo tanto, para mí ha sido la oportunidad de trascender a otra dimensión diferente, más allá del propio ser. Y eso creo o lo siento como una conexión con la divinidad, honestamente. Por eso, para mí, su nacimiento y su llegada son absolutamente especiales y transformadores. Andrés, cuéntanos cómo fue eso, cómo llega Lucas, cuál es también un poco esa historia de su llegada y de volverse un ser que también te permite a ti trascender a otra dimensión también. Yo creo que Lucas llegó 2 veces. Ok, Siento que él llegó acá y acá hace muchos, muchos, muchos años. Por algún motivo yo siempre supe de él. ok. Y digo él en masculino porque en mi mente y en mi corazón, por algún motivo, él era hombre. No sé por qué. No sé el motivo, pero siempre tuve la compañía de un ser que no había nacido en mi vida. Eso es una cosa un poco rara, ¿no? Que uno lo acompañe a alguien que, pues, que uno no conoce y uno no sabe ni quién es, ni dónde está, pero pues tengo absoluta certeza y siempre la tuve de que él estaba ahí. Eh, Algún día lo entenderé. Entonces, pues me casé el 20 de enero del 2007 en Manizales. Siempre quisimos o hemos querido tener hijos y pues no podíamos tener hijos. Y pues bueno, pasó un año de nuestro matrimonio y 2 y 3 y 5 y bueno, no quedamos embarazados. Entonces fuimos al médico y nos dijo, no, es que lo que pasa es que ustedes son infértiles, ¿ok? ¿Y por qué? Y porque entonces le dijeron a Carolina, mi esposa, es que usted tiene endometriosis, hay que operarla. Entonces yo le dije al médico, ¿y cuál es la causa de la endometriosis? Nadie sabe. Entonces usted va a operarla de algo cuya causa no conoce. No estoy de acuerdo. Entonces al llegar a la casa leí, ¿qué es endometriosis? ¿Cómo se cura? ¿Cuáles son las causas de la endometriosis? Entendí bastante qué quería decir y ajustamos la dieta de mi esposa con respecto a la causa de esa enfermedad. Volvimos al control
Y el médico le dijo, pues señora, yo no sé qué es lo que usted ha estado haciendo, pero usted ya no tiene endometriosis. Entonces le sugiero que siga haciendo lo que sea que esté haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ya endometriosis chuleado. Luego me hicieron exámenes a mí, había algunas, digamos, desviaciones de lo normal en el conteo y todo eso. Volví a hacer lo mismo, leer, entender qué es lo que pasa, cuándo sucede, cuáles son las causas y posibles soluciones. Ajustamos algunos elementos del estilo de vida y de la comida y todo eso. Volvimos al siguiente examen y el médico me dijo, bueno, usted es perfectamente fértil, entonces pues por su lado no hay ningún problema eh, para concebir o pues para tener bebés. Entonces, bueno, seguimos la vida. Esto estoy hablándolo en segundos, pero eso duró 14 años. Wow. Y después pues ya médicamente parece que todo estaba bien, pero no llegaba el bebé. Entonces, básicamente nos resignamos. Yo creo profundamente en Dios y en la vida y acepto pues lo que Él o la vida tengan para mí y así lo hice. Y en medio de la pandemia dijimos, bueno, vámonos de paseo, ya esto es mucho encierro, fuimos a donde mi cuñada y su hijo, que en ese momento tenía 2 años, y mi esposo se sentía muy mal. Entonces Para ese momento, Andrés, habían ya pasado 14 años. habían pasado 14 años. Para el 2020, Sí. ustedes buscando a Lucas. Sí. Okay. Y entonces Sí. se van para... Nos fuimos para Miami, pues así con 3 tapabocas y careta y toda la parafernalia pandémica. Y pues no estábamos dentro de la población de riesgo, fuimos allá y 1 o 2 horas antes de irnos de regreso al aeropuerto, otra vez para Colombia, ellas dos hablaron y Juliana le dijo a Carolina, ¿ustedes por qué no piensan en alternativas? Una fecundación in vitro o adoptan, miren cómo son de lindos los niños y Andrés se entiende bien con ellos. Y ella le dijo, pues es que después de 14 años, pues ya que, y pues la verdad ya nos resignamos. Pero, ¿usted sabe que yo tengo un retraso? Y usted va a estar embarazada. Y ella dijo, es imposible, es imposible, no piense porque no va a pasar. Nos sacó del mar arrastrados, nos llevó a una droguería, compró 3 pruebas de embarazo, yo de esto no sabía. Pues yo iba yendo como pues cuidando a su hijo y mientras le daba almuerzo a él ya en la casa, antes de ir al aeropuerto, me entregaron una tarjeta que decía Liva Fata, querido papá. Oh, por Dios. Y obviamente no entendía nada, entonces me pasaron la prueba de embarazo positiva y bueno, me demoré un par de minutos en entender lo que estaba pasando. Y pues bueno, fue muy, muy, muy lindo y muy diferente al resto de 47 años que yo había pasado y obviamente nos abrazamos y lloramos y reímos y todo un poco muy cursi, pero fue un momento absolutamente inolvidable. Absolutamente inolvidable. La verdad me sentía como de 14 años con esa noticia. Nos subimos al avión. Creo que no hablamos en todo el vuelo de 3 horas, pero ¿y ahora qué hacemos? Y uno, ¿qué significa eso? Fue muy lindo, realmente. Y bueno, ya somos grandes. Ya yo tenía, los dos estamos en los 40. Obviamente uno tiene que ir a los controles y embarazo de alto riesgo y todas estas historias. Pero bueno, haciendo el cuento más corto, el embarazo fue difícil, pero salió bien. Y pues estábamos en la mitad de la pandemia y creo que el obstetra y yo fuimos las 2 únicas personas que vieron o vimos a Carolina embarazada porque nadie podía entrar a la casa, pues porque una mujer embarazada en la mitad de una pandemia, pues hay que cuidarla con todo lo que sea. Entonces fue un tiempo muy lindo, muy con sus altibajos, pero al final todo salió muy bien. Andrés, yo, pues en varios momentos de esta conversación, pues
te he visto con un montón como de emociones, incluso cuando nos cuentas, cuando recibes esa prueba Mm, después de haber anhelado y además tener la certeza de mm, que él, ¿cierto? mm, Iba a llegar y estaba ahí, mm, existía, ¿cierto? Cuando dices, el primero llegó acá y luego llegó acá, ¿cierto? mm. Eh, ¿Qué sientes también al contarnos todo esto? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y qué sientes cuando ves hoy a Lucas, por ejemplo? Pues yo a veces uso una palabra que es la completitud, Ay, ¿sí? sí. Y eso es lo que siento. Yo siento algo pues difícil de describir con palabras y es como ya, ya está, cumplí. O como ya se realizó. No, no sé expresarlo, es una cosa pues que pues uno no planea lo que va a sentir, simplemente pienso como era correcto, él sí estaba y él venía. De hecho, cuando estábamos embarazados, yo soñé 3 veces con él. Y las 3 veces él era un varón. Y bueno, en una de ellas, pues él estaba bravo y se quitó las medias y las tiró y tenía mucho carácter. Y pues tiene mucho carácter. Y en otra de ellas lo vi como no sé, como un ser de luz, un ser profundamente luminoso y muy bonito, y bueno, el hombre es pintoso. No sé, pero por algún motivo tenía, y todo era antes de la semana 12, creo que es la semana donde uno puede saber el sexo. Entonces, bueno, siento mucha, mucha alegría de verlo crecer, de verlo bien. Eh, Él a mí me enseña un poco como el desapego de sí mismo. Uno tiene, o no sé si uno o yo, uno tiene tal vez con la tentación de que él sea lo que yo quiero. Y con él aprendí que eso es absolutamente no solo irrelevante, sino contraproducente. La tarea es más conocerlo y entenderlo y saber quién es él y fomentarlo en eso que él es y fomentar su vida tal como él es, no como yo quiero que él sea. Eso es una lección que estoy aprendiendo en este momento que pues me llena de ilusión y de aprendizaje. Wow, qué hermoso esto. Yo creo que hay que decir que este podcast es para Lucas, para Lucas del futuro. Así sea. Tan hermoso. Andrés, cuando tú hablas también de toda esta parte y pues este pilar espiritual también que hay en ti, ¿cierto? Que de alguna forma, lo voy a decir así, tú me precisas si no estoy aquí correcta, pero es también un área en tu vida, una parte de tu vida que se ha enriquecido y ha crecido profundamente también a partir desde y con Lucas, ¿cierto? Es como que a través de él ha habido una expansión en ti interna, creo yo, así lo siento, ¿sí? Si es así, y tú precisame por favor las palabras, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tú ves ahora? ¿Qué es lo que se ha movido y expandido también en ti y en tu espiritualidad? No, yo pienso que él y Carolina son mis maestros. Y él tiene muchas cosas para enseñarme o enseñarnos. Uno de ellos es la presencia, estar presente. Durante los primeros años de la vida de un niño, no hay algo como pasado. Ellos no recuerdan claramente. Y a veces no recuerdan minutos atrás de lo que pasó. Ellos solo están ahí. Así es. Sí, probablemente por eso Jesús dice, sean como los niños. ¿Sí? Porque no tienen rencores del pasado ni temores del futuro, sino que están ahí, en ese momento, siempre. Y eso es una enseñanza
que ellos nos traen y yo decido abrirme a esa enseñanza. Y enseñanzas grandes y chicas, desde lo más trivial hasta lo más profundo, ellos, el perdón. Claramente dentro de la crianza hay momentos tensos y momentos donde nos ponemos bravos y momentos donde uno tiene que interceder y donde él está triste y yo estoy bravo. Y a los 5 minutos estamos otra vez riendo y abrazándonos y leyendo un libro. Pero son 5 o 4 minutos y otra vez estamos como queremos estar. Entonces, no alcanzaría el tiempo de este podcast para contar toda la extensión en la que Lucas enriquece mi vida. No es siempre fácil, hay muchas dudas de cómo es el modelo de educación, cómo debe ser el colegio, homeschooling en un colegio grande, mediano, pequeño, en inglés, en alemán, en español, pero yo creo que lo describes de la manera correcta, más encima que él es nuestro único hijo, el único nieto, el único sobrino, en una época donde la gente ya tiene menos niños los que tiene. Entonces es un niño que ha nacido en un hogar que lo desea profundamente, profundamente. Espero que no nos lo tiremos con esa cantidad de amor y de atención, ¿no? Claro. Andrés, aquí, digamos en términos de maternidad y paternidad, tú nos has contado elementos muy valiosos que definitivamente yo creo que cualquier crianza consciente y responsable pues debería tener, ¿cierto? Y una de ellas es precisamente el escuchar y comprender quién es ese ser nuevo que hay ahí, no en el deseo de imponerle lo que nosotros pensamos del mundo, de la vida y de lo que debería ser, sino también escuchar quién es él, ¿cierto? Porque es que él trae una identidad también, ¿cierto? Que obviamente va consolidando, construyendo, pero hay unos gustos, unos intereses que yo creo que tú ves a Lucas haciendo cosas o con gustos y tú dices, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Cierto? Porque hace parte también de esa construcción de su propia individualidad, ¿sí? Y tener esto presente también libera a los hijos de esa carga de lo que entonces deberían ser porque los padres así lo quieren o lo dicen, ¿cierto? Y basados en esto y en muchos de los elementos que nos has referido, pues uno escucha en los papás y bueno, muchos consultantes, yo lo veo ahí y dicen, es que a mí me da mucho miedo no ser un buen papá o no ser una buena mamá, ¿cierto? Como tú decías ahora, como tirarme al muchachito, ¿cierto? ¿Tú qué le podrías decir a los papás? Como que tu sabiduría que nos comunica. No, yo creo que ¿quién soy yo para aconsejar a otro? Sí, no me siento con la autoridad para hacerlo. Lo único que tal vez puedo es recoger algunos de los elementos que para mí son importantes. Sí. El primero, insisto, es la presencia, la atención. Lo que vale ahí, los libros y los podcasts sobre ese tema están llenos de tiempo de calidad y tiempo de cantidad de tiempo y todo eso, pero yo creo que al final no es el tiempo, es la atención. Que tú lo estés mirando profundamente a los ojos. Que tú entiendas cómo está él en ese momento. Que tú sientas por las que él está pasando en este momento. Sí. Eso creo que tiene que ser. Tiene que ser. Lo segundo, hay un equilibrio, porque si bien yo necesito, creo que lo aconsejable o lo que uso para nuestro caso, para nuestra familia, es entender quién es él. Uno también tiene que tener el timón y decir, esto no le conviene, esto toca hacerlo, tienes que comer,
tienes que acostarte a esta hora. Entonces uno sí tiene que ponerse el ritmo, y tiene que poner la disciplina. Y yo noto, estoy absolutamente seguro que ellos piden a gritos o necesitan, les conviene la disciplina y la rutina. La disciplina y la rutina. Todos los días nos levantamos a la misma hora. Todos los días nos acostamos a la misma hora. Todos los días comemos. Desayunamos, almorzamos y comemos a la misma hora. ¿Sí? Suena un poquito en contra de lo que uno oye hoy día, pero lo necesita. Entonces, yo creo que lo primario, lo esencial, es el interés. Cuando tú quieres algo, tienes que mostrar ese interés. Cuando tú, voy a poner otro ejemplo de otro orden, pero cuando tú quieres un trabajo, tienes ese interés, te consigues el nombre del gerente general. Claro. Cuando tú quieres salir con una niña, tú haces lo que corresponde. Cuando quieres estar con él y saber, él va a saber que tú estás ahí y que quieres estar con él y que tienes el interés de jugar con él. ¿Sí? Entonces mostrar esa disposición. Por un lado, él lo entiende como amor. Sí. Y por otro lado, a ti te dan las luces de él quién es. Que cuando él está en la barriga, tú no tienes ni idea de quién es él. Por ejemplo, yo tengo muy buena habilidad, las habilidades manuales. Yo he hecho pintura, escultura, cerámica, todo eso. Yo a él no lo veo, no le gusta pintar, no le gusta sentarse, pero es mi hijo, pues no. Pero por otra parte tiene una memoria que nos quedamos absolutamente abrumados, ¿sí? Entonces suena 3 segundos de una canción. Él dice, mamá, eso es de la película de Sonic cuando Sonic le está ganando a fulanito. Exactamente la película, la escena, y uno va a verlo y es. Wow. ¿Sí? Entonces, ahí yo sé que él es un ser diferente a mí. Claro. Y a la mamá. Y es un ser con su propio chip y su propia forma de pensar y sus propias habilidades. Por eso hago énfasis en que uno tiene que entender a la otra persona antes de tratar de influir. Toca influir, claro, hay unas cosas para hacer, pero si voy a fomentarle las, qué sé yo, cerámica y él detesta las cosas manuales, pues probablemente me voy a estrellar y él también. Absolutamente. Claro. E incluso, Andrés, aquí yo quiero como traer algo que me contaste alguna vez aquí en este espacio respecto a Lucas, y también respecto obviamente a esto como que nos dices como tan importante y tan iluminador, porque los niños, ¿cierto? Como en algún momento también lo dije en un episodio, no es que tengan un montón de recursos desde la palabra, o sea, es decir, ellos están construyendo un mundo simbólico de aprender a expresar lo que sienten, lo que piensan y están en esa construcción. Pero lo que sí tienen supremamente desarrollado, pues también evolutivamente y por su ser, ¿cierto? Es el sentir y la emoción. Entonces los niños sienten todo, ¿cierto? Y esa es su forma también para acercarse al mundo. Entonces, si tú estás en ese nivel de atención, de presencia, de interés, definitivamente el niño lo va a sentir y así mismo va a responder de una manera también interesado, amoroso. Ellos sienten el amor y el no amor, ¿cierto? Inmediatamente. Es una cosa impresionante, ¿cierto? Y en esa medida también el que en esa disposición nosotros nos posicionemos o estemos ante un niño, en el caso, digamos, de las mamás o los papás, pues esa es la misma disposición con la que los niños van a recibirnos, ¿cierto? Entonces, no es que el niño está siendo muy difícil y está por ahí, sino cuál es la disposición también que yo tengo para acercarme a mi hijo o a mi hija, ¿cierto? Porque en esa medida ellos responden, ¿sí? Y además de eso, pues como tomando esta anécdota que me contaste alguna vez, tú me dijiste como una vez estábamos con varias personas y entonces todos empezaron a decir como que querían que sus hijos fueran, ¿cierto? Como, no, yo quiero que sea médico, abogado, etcétera, ¿cierto? Todos hablando. Y si mal no recuerdo, tú, Carolina y tú,
dijeron, pues nosotros queremos es que tenga muchas habilidades sociales. Sí, es Sí. cierto, es cierto. Y eso para mí fue impresionante porque las habilidades sociales son un pilar fundamental para que tengamos un buen vivir. Sí, la carencia de ellas nos dificulta tremendamente la vida. Entonces, como que traerlo acá y poderlo conversar en este momento contigo también me parece precioso. Sí, primero que todo hay que decir que en la primera cita con su pediatra, que eso es a los pocos días de nacido, Sí. la pediatra, que es una persona muy, muy valiosa y con mucha experiencia, Laure Joachim, Sí. nos dijo, él es extrovertido. Ok. Entonces naturalmente le dije, pero usted cómo puede saber si un bebé de días es extrovertido? Él me dijo, pues obvio. Yo, ¿cómo que obvio? Si él no sabe hablar. Entonces ella me explicó que hay unos niños que cuando ven a alguien nuevo se retraen y se cierran. Hay otros niños que cuando ven a alguien o algo nuevo se acercan y se abren. Y Lucas es del segundo grupo. ¿Sí? Es un momento donde nadie le ha enseñado nada. Él es así, vino así. Entonces, pues una persona así, pues él va a necesitar socializar. Claro. Está en su naturaleza. Y para él lo normal es estar con gente. Y con bochinche, y con fiesta, y con música, y con otros, y jugando, y con las niñas, y los niños, y todos. ¿Sí? Entonces, como entendemos que él es así, pues ¿qué hacemos? Lo fomentamos, ¿sí? Como dice Peter Drucker, fortalece tus fortalezas, ¿sí? Totalmente. Porque si lo que haces es fortalecer tus debilidades, lo que vas a hacer es un gran mediocre, ¿sí? Y frustrarte un montón. Y frustrarse. Entonces, pues sabemos que tiene una habilidad y él, evidentemente, tiene unas habilidades sociales que vienen con esa característica que te comento. Ahora, estamos en un mundo de inteligencia artificial absolutamente conectado, no sé si conectado o desconectado del otro, ¿sí? Donde hay una pregunta, es, ¿qué voy yo al final del día a hacer mejor que una máquina? Sumar no es. No. Calcular estructuras, tal vez tampoco. Sí. Sí, no. Pero conectarme con otro ser humano. Claro. Hay aplicaciones que ya suplen esa función y me parece lo más triste de este mundo. Pero la conexión genuina entre los seres humanos no debe perderse nunca, por avanzado que sea nuestra tecnología. De acuerdo. Qué interesante esto último, Andrés, y más como en esta época, como algunos autores refieren como posthumana, ¿cierto? De la hiperconectividad, porque muchos autores han referido esto de hay una hiperconectividad, todo el tiempo estamos conectados a la red, a la nube, pero este contacto humano y físico pues está cada vez como desapareciendo más y nos lleva a ser muy individualistas también, ¿cierto? Y fomentar la cercanía, que es lo que nos hace ser humanos, ¿cierto? El contacto, el estar aquí, la presencia, y que además también, pues Lucas sea un representante de cómo poderse conectar con el mundo, porque él está fomentando sus habilidades también gracias a ustedes y su temperamento, porque con lo que los niños nacen es un temperamento, ¿cierto? Que los hace ser más activos, más pasivos, ¿cierto? O como dice la pediatra, como él va a ser extrovertido, ¿sí? Y que claramente ustedes siendo papás de la edad moderna y de esta época tan particular en la que nos encontramos y tan desafiante, que fomenten ese contacto es precioso, ¿cierto? Para el niño y para también esa generación. Qué hermoso eso. Sí, yo creo que es imprescindible porque eso es lo que va a quedar al final del día. Y yo sé que es trillado, es una frase muy común, pero al final uno no va a tener remordimientos de porque no trabajó más horas en la oficina o porque no, al final es porque no estuvo más tiempo con los que quiere o con los que lo quieren o la quieren. Entonces yo creo que ahí está el valor profundo de la vida. Así es, de acuerdo, de acuerdo. Wow. Andrés,
una pregunta importante, ¿cierto? Y es, todo esto que nos cuentas hoy, ¿qué área inesperadamente mejoró en tu vida? A partir también del nacimiento de Lucas, de esta primera vez tan trascendental para ti. Bueno, voy a darte dos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes y es, Lucas es un niño muy activo, sin ser hiperactivo, muy físico, muy extrovertido, como ya te comenté, pero en medio de todo no es calmado, tiene un buen temperamento y hemos tenido algunas veces donde él no es así. Entonces un día, después de año y medio de ir al jardín infantil, ya no quería ir al jardín infantil. Yo no quiero, no me lleve, y hacía pataletas y estaba bravo y estaba... Entonces dijimos, tenemos un problema. Hablamos con la directora del jardín y con su profesor, les dijimos, algo está pasando, vamos a sacarlo del jardín. Y nos dijeron, pues si esa es su decisión, lo lamentamos mucho. Él ha estado feliz aquí año y medio y esto ha sido los últimos 3 días. Entonces, antes de ejecutar su decisión, ¿por qué no miren a ver si hay algo que no está funcionando o que cambió en su casa? Que se cambió. Entonces, yo les dije, voy a hacerlo, encuentro razón en lo que ustedes dicen. Claro, ya no se estaba acostando a las 7, sino a las 8:30 o a las 9 o a las 9:15. Y entendimos que ese cambio de rutina cambia profundamente su personalidad. Luego, mucho tiempo después, estaba irascible, estaba impaciente, estaba de mal humor. Pero él no es así, ¿qué pasa? Hagamos el mismo ejercicio, analicemos qué es lo que cambió. Está comiendo chocorramos. ¿Será eso? No puede ser eso. Estábamos en Manizales, compramos una bolsa de que se llama esquinas, que son triángulos hechos con chocorramo. Vamos a quitarle una semana de chocorramos. A las 24 horas era nuestro Lucas de siempre. Entonces, lo que te digo de la atención no solo es un comportamiento espiritual, sino absolutamente técnico, o absolutamente táctico, ¿sí? De todos los días, cotidiano. Entonces, algunos de esos eventos podrían desencadenar en terapias y medicinas y médicos y exámenes y cosas muy sofisticadas, y era algo como salirse del horario, salirse de la rutina y cambiar un solo alimento. Con eso volvimos a la normalidad. Entonces, la atención, entender que la atención es imprescindible para entender qué pasa, entender las causas de los cambios y de los problemas, es tal vez uno de los aprendizajes importantes de esta etapa. Wow. Otro es cuando él está, los niños tienen momentos difíciles y momentos de pataletas y momentos de crisis, y entender que yo no puedo responder de la misma manera y no puedo responder violentamente, siendo que ese es el primer impulso. Entender que lo que él necesita es un abrazo y comprensión y contención. Eso va en contra del primer impulso. Eso requiere mucho como... mucha conciencia y autocontrol. En vez de estampillar al niño contra la pared, decir, él necesita un abrazo, necesita contención y necesita saber que estamos aquí para él. Eso es otro de los aprendizajes tal vez más grandes, y es probable que eso se extienda a las otras personas también. Claro. Entonces, bueno, son solo dos, pero todos los días tenemos cosas por aprender. Wow. Y qué hermoso que refieras cómo también la atención es una postura espiritual, es una herramienta espiritual, porque aplica para todo en la vida, el estar en ese estado de observación consciente, ¿cierto? Tanto hacia adentro como también en este caso hacia tu hijo, porque es lo que te permite saber y ver qué está pasando sin juicio, sin una recriminación, sino desde un estado de también de atención y de conciencia plena. Qué hermoso eso, ¿cierto? Qué lindo que lo digas. Andrés, aquí para pasar a esta
parte de preguntas rápidas, porque ya el tiempo no nos da, yo creo que va a tocar sacar una segunda parte. Con gusto. Te va a Con tocar gusto. volver por acá. Y no quiero como dejar pasar esta pregunta. Si pudieras entregarle algo al mundo antes de morir, ¿qué le entregarías? Hay un libro de Eckhart Tolle Sí. que se llama, creo que se llama La Nueva Tierra. Sí, New sí, Earth. sí, la nueva tierra. Y un día estaba oyendo un programa con Oprah Winfrey y dice, tiene que leerse este libro porque dice cuál es el propósito de la vida. ¿Cómo se atreve alguien, cómo osa alguien decir que sabe cuál es el propósito de la vida? Me tengo que comprar ese libro, entonces salí a la librería a comprar o lo bajé, ya no me acuerdo. A ver qué insolencia era el libro. Pero al final del día creo que él tiene razón. Él dice, vea, su propósito es hacer con todo su ser aquello que está haciendo en este momento. Si estoy hablando contigo con todo mi ser y toda mi atención. Y no estoy en otro lugar. Si estoy lavando un plato, lo lavo con todo mi ser y va a ser el plato mejor lavado del mundo. ¿Sí? Entonces creo que lo que dejo al mundo es cada cosa que hago. Obviamente eso es lo que quiero. No siempre sale así. Pero estoy seguro que si uno tiene la firme convicción y el interés y toma la decisión de hacer con todo su ser cada cosa que hace en cada instante, todo va a ser mejor. Todo va a ser mejor. Wow, qué hermoso. Me llega al alma eso que dices. Qué lindo, qué lindo. Andrés, ¿para ti qué es la paz mental? Esa es una pregunta de otra dimensión, pero yo creo que la paz mental es un estado que llega cuando no hay una brecha entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es igual. ¿Sí? Cuando hay una brecha, llega Todo el caos. la guerra mental Total. y la enfermedad. Cuando no hay brecha, estás en paz. Y yo creo que ahí se encuentran. Y yo creo que ese es un estado al que debemos aspirar. Pero no lo veo como algo metafísico ni espiritual, lo veo algo igual, como algo táctico de la cotidianidad. Porque pienso que ahí está el secreto y ahí está el lugar donde queremos estar todos. ¿Sí? Donde lo que yo creo, pienso, lo que yo siento es igual a lo que digo y lo que digo es igual a lo que hago. Un poco volviendo al principio de esta conversación, es lo que yo siempre encontré en mi abuelo. ¿Sí? Y a veces hacer eso es supremamente, requiere mucha valentía, porque a veces crees que debes hacer algo y crees que tienes que hacerlo ya, pero tengo pena o tengo miedo. Y hacer eso que sé que tengo que hacer y sé que tengo que decir y tengo que hacer en ese momento. Con mi jefe, usted se está equivocando. Eso requiere mucha valentía. Y con el cónyuge o con el vecino, usted no puede hacer eso. ¿Sí? Requiere mucha valentía. No siempre es fácil y no siempre es socialmente aceptado. Claro. Pero creo que ahí está. Para hacerlo, tenemos que ser valientes.
Pero si no lo hago en ese momento y no tengo la valentía, voy a vivir con remordimiento y con frustración y voy a vivir apocado, o perdóname la expresión, voy a vivir castrado. Claro. Sí. Eso es. Entonces yo creo que ahí está y veo muchos ejemplos en grandes hombres que tuvieron la valentía en Gandhi o en Jesús o en Kurt Pappenheim de escribir y de decir lo que tenían que decir en el momento oportuno. Así hubiera riesgo de muerte De acuerdo. o de escarnio o de sanción. Claro, es un estado de coherencia del ser, Mm. ¿sí? El acotar como esa brecha y tener esto en sincronía, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice, lo que se hace. Y también que la vida de uno sea un reflejo de lo que uno quiere para la vida, no al contrario, ¿cierto? En un imaginario supremamente alejado de la realidad de uno presente. Es ir cerrando esa brecha y sincronizando. Sí, yo pienso que tenemos un riesgo en esta época tan digital, es que lo que queremos mostrar es diferente a lo que somos. Y esa brecha, cuanto mayor es, más vacío abre. Sí. Entonces, cuando tú te muestras como eres, no necesitas más. Y vas a estar con la paz de la verdad. Yo creo en eso. Qué hermoso eso. Andrés, para terminar ya este espacio tan hermoso y maravilloso, ¿qué color entonces le pondrías a tu primera vez? Indudablemente verde. Verde. Verde es el color de los ojos de Lucas. ¡Ay, qué es eso tan hermoso! ¡Ay, qué es eso tan lindo! Andrés, A gracias. ti, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias por tus palabras. Gracias, gracias, gracias. Con mucho gusto. A ti, gracias por invitar.